Porque con esta vocecita que Dios me dio no me iban a escuchar. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabricio Scrolini. Yo, además de hacer stand-up, vivir crisis de ansiedad y vivir esto, en alguna época de mi vida, ya lejos en el tiempo, fui abogado. Tranquilas, tranquilos, yo me recuperé, tipo, logré cómo salir de eso. Y bueno, y desde entonces me dedico a explorar un poco la intersección entre el mundo de la tecnología, particularmente el mundo de los datos y lo público, ¿verdad? O sea, el mundo de lo público, muchas veces el mundo del poder público, muchas veces el mundo del valor público, de lo que es de todas y de todos, básicamente, ¿verdad? Y en Hilda hacemos eso. Hilda fue un proyecto de investigación y hoy es una organización que a lo que se dedica básicamente es a aportar a una América Latina abierta y justa en la era digital, y lo hacemos básicamente trabajando en la apertura de datos y en el uso de esos datos. Nuestro trabajo consiste en encontrar problemas que son complejos y generar hipótesis que a través de la liberación de esos datos podemos generar algún tipo de impacto, o sea, visualizando esos problemas, ayudando a resolverlos, creando nuevos productos. Y esta idea de los datos, ¿verdad? Los datos son la unidad mínima de información. Y esta idea de que los datos sean abiertos parece medio intuitiva, es decir, parece como para que todas las personas digan, claro, tipo, los datos deberían ser abiertos. Pero en realidad, esta es la misma idea que hay detrás de que la información debería ser pública. Literalmente, o sea, toda la información que producen nuestros estados debería ser pública. Y es como una idea que ustedes dicen, sí, obvio. O sea, esa idea así como obvia le tomó aproximadamente unos 300 años en ser medianamente obvia, y solo en los últimos 10 años, básicamente, es algo que todo el mundo entiende como mainstream, ¿no? Como, sí, obvio. Y se debe mucho a la intersección con lo digital. Esta idea que yo les digo nace en Suecia, posiblemente en 1812, y recién encuentra su expresión hoy en el mundo con 100, 120 países que tienen leyes que medio que aseguran esto que yo les estoy contando. Pero esas 100, 120 leyes solo han emergido en los últimos 15 años, para los estados, ¿verdad? O sea, para los países. Desde Hilda nosotros tenemos una peculiaridad, un sesgo, y yo en esta presentación que hoy voy a tener con ustedes, también vamos a hablar mucho de sesgo, y el sesgo nuestro es que nosotros miramos al mundo desde el sur. Nosotros básicamente trabajamos en América Latina. Eso hace que nuestra realidad sea muy distinta a colegas que pueden estar trabajando en el norte del mundo, con otros recursos, con otras historias. También porque América Latina tiene peculiaridades, tanto en sus lenguajes, en la población que la habita, en su cultura, en sus formas. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto. Y verán por qué esto de ser una región distinta, de ser una población distinta, también tiene implicancias para lo que voy a contar ahora. Pero volviendo a ese cuentito de los datos y hablando de señores mayores, blancos, que pensaban sobre estas cosas, la persona que ustedes tienen ahí, capaz que alguno lo conoce, capaz que no, pero cada vez que hacen http://www, bueno, el responsable es Tim Berners-Lee, que fue básicamente el arquitecto inicial de la actual estructura de la web. Y Berners-Lee siempre tuvo una visión no solo de interconectar páginas, que es hoy lo que hace básicamente la estructura de la web, tuvo también la visión de interconectar bases de datos, porque en su visión inicial, en el mundo inicial donde él se movía, la gracia era una red de conocimiento, y bueno, el conocimiento está en las bases de datos, el conocimiento se aloja ahí. Y en la medida que esos datos estuvieran más abiertos, se pudieran intercambiar, se pudiera crear con eso, había una gran potencialidad para el desarrollo de la ciencia. En 2009, Berners-Lee lanza este llamado al mundo de abramos los datos. Esta es una época muy optimista en el mundo, no sabíamos un montón de cosas que sabemos de los datos hoy, pero Berners-Lee lanza este llamado y 10 años después pasan cosas. O sea, los estados nacionales comienzan más o menos a abrir sus datos, empiezan a haber ejemplos, casos. Este es un caso que traigo aquí de Uruguay, que lo traigo porque es cerca y porque estuve muy metido en su momento en el armado, de atuservicio.uy. Y esto hace una cosa muy fácil. Todos los febreros aquí en Uruguay las personas tenemos la chance de elegir a nuestro prestador de salud, de servicios de salud. Ese proceso antes lo hacíamos bombardeados por la publicidad que los prestadores de salud, usando dinero público, decidían básicamente bombardear a la población con eso.
En un momento alguien dijo, che, ¿y no habrá alguna forma de comparar esto? No sé, ¿cuántos profesionales tienen? ¿Cuánto cobran por los medicamentos? ¿Dónde tienen sus sedes? Ese tipo de información que sería medio obvia si uno, por ejemplo, la tasa de cesáreas que tienen algunos de los prestadores. Esa información era básicamente como que estuviéramos hablando del secreto de la Coca-Cola, ¿ok? Nadie la podía saber. Ni siquiera el propio ministerio en su momento, ¿verdad? Entonces, que es el que regula este tipo de actas. A través de un largo proceso de 2 o 3 años logramos, por un lado, sistematizar toda esa información, que no era fácil, mucha de esta información vivía en discos duros de los ministerios o de los lugares, en hojas de fax, vivía en lugares extraños. Al sistematizarla, ponerla en una interfase amigable, logramos que más de 60.000 personas pudieran visitar este lugar y pudieran elegir con más criterio dónde ir y qué hacer. Pero sobre todo también logramos que algunos de los precios de medicamentos bajaran, porque, bueno, no toda la información que remitían los prestadores al ministerio era exacta, y eso fue interesante también. Y también logramos que los prestadores de salud comenzaran a tomar mucha más atención a la hora de lo que los clientes demandaran. Y cuando decía lo de los datos de las cesáreas, a mí me pasó porque yo iba a ser papá en ese momento, y estaba tratando de, o sea, los padres realmente en una parte de este proceso de básicamente llevar adelante o acompañar un embarazo, muchas veces no tenemos mucha idea de qué hacer realmente, ¿no? Y entonces yo en mi ansiedad decía, bueno, ¿cómo funcionará esto? ¿Dónde estarán los médicos? ¿Quiénes serán? Bueno, finalmente un grupo de mujeres comenzó a demandar por Twitter que se liberaran los datos de las cesáreas, que se supiera básicamente cómo en estos lugares se llevaban adelante las cesáreas. Y, ¿qué pasó? No, y bueno, y básicamente logramos que esos datos se liberaran, y esto tiene que ver más bien con la oportunidad de que las mujeres pudieran elegir la forma en la cual pudieran tener hijos. Dame un segundito. Esta es la charla más accidentada de la historia de la humanidad. Pero bien, a veces los datos también nos esconden cosas. Por ejemplo, estas son las cantidades de muertes violentas de mujeres en América Latina. Teóricamente, solamente una muy pequeña parte de esa son consideradas femicidios. Hay algo raro en estos datos, ¿verdad? Los estados recogen datos de ciertas formas, con ciertos sesgos. Nosotros llevamos adelante un proceso de estandarización de datos de femicidios para entender esto un poco más y lograr que los estados nacionales recojan mejores datos sobre esto y poder tener discusiones un poco más racionales acerca de qué es lo que pasa realmente con los femicidios en América Latina. Y que no nadie me diga, como me han dicho a mí en lugares que no puedo repetir, no, pero acá no tenemos un problema de femicidios, ¿eh? No, esos son un par de casos aislados. Y es como, esto es raro porque la cantidad de mujeres que mueren es esta y esta correlación de variables indica que posiblemente sea un femicidio. Y como que a la gente no le gusta ver esa evidencia muy seguido. Entonces, al trabajar en la estandarización de los datos, lo que también logramos es visibilizar algunos de estos problemas. Porque los datos no solamente muestran, sino que la metadata, es decir, los datos que están asociados a cómo se describe, también cuentan una historia, o la ausencia de metadata en este caso. Todo esto, ustedes hay un sitio web que tenemos que se llama Explora Latam, donde hay un montón de estos proyectos que hemos estado relevando y que hemos estado contando, y hay casos de estudio, entre ellos los de Propriedati, que la colega que estaba aquí anteriormente, Jimena, contaba, y hemos contado gente que ha hecho uso de estos datos y han creado empresas, otros han desarrollado empresas sociales, otros han desarrollado actividades de incidencia. Los datos sirven en la medida que encuentren una causa o un fin y ayudan a crear valor social y económico. Pero en los últimos años, en los últimos 3 años, hemos estado asistiendo a un fenómeno un tanto distinto. En los últimos 3 años hemos tenido a un grupo de personas, académicos, activistas, que han empezado a trabajar la idea de, sí, los datos sirven, los datos son útiles, pero ¿qué pasa si le aplicamos a eso una constelación de técnicas que incluyen aprendizaje automático, técnicas de razonamiento, técnicas de visión, ¿qué pasa, o procesamiento de lenguaje natural? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a usar esos datos para crear lo que se conoce hoy, con este gran
manto que lo cubre, como el fenómeno de la inteligencia artificial. Que para mí básicamente es Machine Learning, pero como no quiero entrar en ese debate, ¿qué pasa si esta gran cantidad de datos sea tratada de esta forma? Y bueno, y naturalmente en ciencia ficción, cuando hablamos de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Un poco también Jimena refería en la slide anterior a esta imagen de Terminator, ¿no? Yo aquí puse, ¿ustedes reconocen esa imagen de ahí? Ese es, ¿quién es? HAL, exacto, la computadora a bordo del Discovery de Odisea en el espacio, que bueno, que termina una relación un poco compleja con los astronautas de Discovery, ¿no? O sea, donde HAL se revela, pero HAL tiene habilidades de procesamiento de lenguaje natural, HAL reconoce emociones, HAL reconoce caras, HAL también interpreta arte, y HAL también en un momento tiene voz de hombre, que para ser un asistente es raro, porque la mayoría de las asistentes, digamos, de distintos servicios de asistencia, tienen a la fecha voz de mujer. No sé, se lo dejo a su interpretación. Lo interesante de Hall es que esa es como la visión que existe un poco, vienen las máquinas, vienen por nosotros. Y en realidad la cosa no es tan así, ¿verdad? O sea, no estamos tan cerca de Hall, pero están pasando algunas cosas. ¿Pero por qué pasan ahora? Primero porque, como les decía, tenemos muchos datos. Tenemos datos de los gobiernos, pero la mayoría de los datos que tenemos son de nosotros mismos, básicamente, ¿no? Hay un montón de datos personales concentrados en pocas empresas, como nunca antes en la historia de la humanidad. Hay una infraestructura relativamente abierta que permite el tratamiento de esos datos. Hay un salto cualitativo en la gente que ha salido del largo invierno de la inteligencia artificial para poder disponibilizar nuevas técnicas de análisis de datos, que también están abiertas. Y bueno, y hay redes de colaboración, hay gente así como nosotros acá en Durazno, que es tipo, no sé si se habían enterado, pero es como el eje central del Uruguay, y que se reúne y también hace cosas que están buenas. Hay un repositorio global que se llama Arvix, donde básicamente todo el mundo está subiendo papers de nuevos experimentos que están haciendo todo el tiempo. Entonces, genial, tipo, están pasando cosas y esas cosas están buenas. Por ejemplo, esto que están haciendo en Corea, y hay un montón de casos similares, de un sistema que permite reconocer con un 99,9% de exactitud tumores pulmonares o tumores en los senos. Hay un montón de casos de estos que permiten esta exactitud y que trabajan mejor que básicamente radiólogos o radiólogos y oncólogos, ¿no? Esto pasa, esto es real, esto está ahí. Y eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros podemos tratar esto o anticipar esto, quiere decir que nuestros sistemas de salud van a mejorar. Para lograr esto yo necesito analizar millones de historias clínicas y millones de imágenes en particular de esas historias. Y hacer eso no es necesariamente barato, requiere un poder de procesamiento importante, pero una vez que está ahí, vale mucho la pena. Pero también pasan otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta es la historia en Missouri de una persona que su pensión de invalidez fue reducida porque el algoritmo que se encargaba de asignar esa pensión, hago un paréntesis, quiere decir que alguien hizo outsourcing de un proceso de otorgar pensiones a un algoritmo. Cierro paréntesis, estas cosas pasan en Estados Unidos. Y básicamente encontró que no tenía a quién reclamarle. 2 años después lograron llegar a identificar que la causa de este problema era un mal diseño del algoritmo, un algoritmo que no estaba abierto, un algoritmo que el juez del Estado ordenó que se abriera y una empresa que se declaraba incompetente para entender su propio algoritmo. Al final la mujer logró básicamente acceder a la pensión, pero tomó todo este proceso legal para entender esto. O lo que le pasó recientemente al gobierno del Reino Unido, que el gobierno del Reino Unido ha enfrentado bastantes presiones por el tema de migración, consecuentemente ha decidido mirar con más detalle la gente que ingresa a su país y detectó a través de un algoritmo algunos test que se parecían sospechosos de capacidad de hablar inglés. Bueno, y echó a 7.000 personas del país. Cuando fueron a encontrar los tests estaban bien hechos, los IELTS, que son la forma de medir esto, estaban bien hechos. Echaron a 7.000 personas porque el algoritmo les dijo que. No se lo cuestionaron mucho, pero pasó así. También, naturalmente, esto se aplica al mundo de Netflix, a Amazon, Google, etcétera, y en mi caso no es peculiarmente exitoso recomendándome la próxima película, pero tenemos inteligencia artificial aplicada a nuestras vidas y a nuestros productos. No es solamente el mundo de los estados, pero es el que más me preocupa a mí.
Y básicamente lo que hacen este conjunto de técnicas son 4 cosas: predecir, automatizar, identificar y clasificar. Si yo básicamente no ingreso en una discusión técnica y tengo que decirle a alguien, mirá, no es que vamos a construir ni Terminator ni Hall, básicamente vamos a hacer estas 4 cosas con este tipo de técnicas, eso es lo que pasa, y ahí se complica un poco, porque ¿podemos predecir qué mujeres se van a embarazar en la provincia de Salta, Argentina? Por ejemplo, mujeres que se encuentran en la edad de entre 17 y 19 años, embarazo adolescente, un poquito antes en realidad, 14 y 19 años. ¿Podemos? A ver, ¿quién dijo que sí? Ah, muy bien, una sala sensata. Bueno, pero hay gente que creyó que podemos. Hay gente que de hecho puso dinero en un programa gubernamental para hacer esto. Y claro, esto presenta algunos problemas. Primero, ¿dónde obtengo los datos para hacer eso? ¿Qué tipo de datos tengo para que un algoritmo pueda predecir este tipo de cosas? Después, naturalmente, qué curioso que pongo el foco en las mujeres. Parece que las mujeres se embarazan solas. Un detalle importante, ¿no? O sea, no era así. Bueno, pero lo importante también del caso es que hay un montón de preguntas que no se hacen, y el problema central de fondo es: ¿para qué voy a usar esta tecnología? ¿En qué contexto la utilizo? Salta no es necesariamente el contexto más amable para tener y garantizar determinados derechos que todas las personas tienen, y en particular las mujeres en esta situación. Entonces, antes de pensar en cómo aplicar estas técnicas, tal vez debamos pensar mejor en definir los problemas, algo que varias colegas anteriormente han referido en estas presentaciones. También puede pasar, como ha pasado en la República Argentina, que provee estos ejemplos también para que nosotros podamos compartir. Siempre es bueno compartir. Puede pasar que, por ejemplo, en el uso de técnicas de reconocimiento facial, algo que se pasa usualmente y se hace y se entrena algoritmos para eso, me reconozcan a mí con esta cara interesante que tengo y me lleven a una oficina pública de la Policía de Buenos Aires y me digan que por la próxima semana voy a estar retenido, porque claramente soy alguien sospechoso. ¿Qué es lo que le pasó? De hecho, a una persona en Buenos Aires que no tenía nada que ver con nada y que fue arrestado. Y hay varios casos de estos similares alrededor del mundo, simplemente los traigo porque están más cercanos a la vecina orilla. Y en esto que decía el colega anteriormente de nosotros versus ellos, toda nuestra identidad nacional se basa en el nosotros versus ellos todo el tiempo. Lo cual es medio triste, pero real. Pero al final de la historia, lo que quería decir es que en la medida que no identificamos bien el problema que tenemos y no tampoco tenemos los criterios adecuados para diseñar estas técnicas, pasan estas cosas y están pasando hoy. No es Hall, Odisea, no, es esto, Buenos Aires, 2019, Salta, 2018, ¿verdad? Está muy cerca de casa. ¿Por qué pasa esto? Porque volvemos a la historia de los datos, ¿verdad? Yo no sé qué tanto conocen ustedes, aquellos que tuvimos internet como hace los 13, 14 años, no digo que haya sido algo saludable, pero podrán recordar una página que se llama ImageNet, que básicamente era un gran catálogo de imágenes, que es uno de los training grounds naturales para cualquier ejercicio de uso de imágenes e inteligencia artificial. Y Crawford y Pavlen hicieron un estudio de qué pasaría si yo subo mi foto ahí, y lo contrastamos contra ImageNet. Cuando yo subí mi foto decía hombre latino apuesto. Sí, lo que son los algoritmos de los días, ¿eh? Pero, otras fotos no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, en algunas fotos, por alguna razón, la persona era identificada como bisexual. A veces lo era, a veces no, pero simplemente se le ponía esa etiqueta. Y si uno ve la taxonomía con la cual se construye esa clasificación, que es la que tienen ahí, bisexual ya se asocia a palabras bastante jodidas en inglés que no voy a traducir al español. Y entonces uno se pregunta, bueno, caramba, ¿pero quién estaba trabajando con ese dataset? ¿Y contra qué estamos entrenando estos datasets? Y básicamente los estamos entrenando contra los prejuicios de quienes clasificaban, que a veces eran personas como nosotros, como cualquier persona que tuviera un trabajo pequeño, un trabajo part-time, un Amazon Tark, alguien que básicamente puede ir catalogando y haciendo labeling. A veces lo hacía con criterio y con sensatez, otras veces, tengo que hacerlo rápido, ¿verdad?
Y eso es lo que termina creando en muchos casos estas taxonomías contra no solamente de imágenes, sino en realidad de cualquier tipo de datos, la metadata detrás del dato, contra la cual usualmente disparamos estas herramientas poderosas. También hay casos más innovadores y más esperanzadores, que cuando esto pasa en entrenamiento de redes neuronales como el juego AlphaGo, que fue un breakthrough importante en el campo, claro, aquí estamos viendo un juego de alta complejidad, con movimientos que básicamente no pueden ser del todo predecidos, que implican el entrenamiento que explicaba la colega en su presentación anterior, y eso es fantástico, pero bueno, el juego tiene opciones y movimientos limitados y un contexto cerrado. Finalmente es un sistema cerrado, no opera en interacción con cosas más complejas como es el mundo social. Frente a esto, la gente tiene principios. O sea, ustedes habrán, asumo que en algún momento asustado con alguna de estas cosas, entonces todo el mundo dice, che, si vamos a adoptar esto, tengamos principios, ¿no? Tengamos guidelines, sepamos lo que hacemos. Al principio de esta presentación, de esta conferencia, el intendente hablaba de un juramento hipocrático, algo así. Bueno, hay de hecho gente que piensa eso. Y aquí tenemos una serie de principios que habla de la transparencia, de que los algoritmos tienen que poderse explicar, de la justicia, de la no discriminación, de la privacidad, de la autonomía y la libertad. Y hay 90 principios, 90 declaraciones de principios andando en el mundo hoy sobre cómo deberíamos guiar estos desarrollos. Pero estos son mis principios, y si no les gustan tengo otros. También hay gente que no tiene ningún tipo de problema en no tener principios y aplicar básicamente estas técnicas. De ahí que el involucramiento de quienes trabajan en este campo, también de las empresas, pero también de quienes tienen una responsabilidad personal a la hora de llevar adelante esto, sea importante, ¿no? O sea, también decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. ¿Cómo estamos preparados en el mundo hoy? Si uno fuera, este es un índice que elaboraron los colegas de IDRC, un centro de investigación en Canadá. Las partecitas más azules son los países que están más preparados, tanto en regulación como en capacidad, como en dinero, como en centros de cómputo para poder aprovechar esta ola de inteligencia artificial. ¿Vieron que hay un montón de azules en el sur del mundo? No. Bueno, la mayoría de lo azul está en el hemisferio norte y eso plantea problemas, desafíos y bueno, es parte de lo que nosotros estudiamos. Si tuviera que resumir esto brevemente, les diría que automatizar hoy tiene, automatizar, predecir, concentrar, tiene algunos riesgos, por eso hay que hacerlo con cautela, no es no hagan esto en sus casas, chicos, no funciona así, pero tiene riesgos y hay que entenderlos. Uno de esos son la potencial exclusión y discriminación, también que si uno mete basura en un sistema, como la mayoría de las salas sabrá, saca basura de un sistema también, entonces ¿de dónde obtengo los datos? La discriminación es más preocupante en aspectos de género, tanto a niveles de las personas que participan en el diseño de estas tecnologías, como sobre las que se implementan. Es decir, hay poca variedad y poca representación en ese sentido. La apertura de datos y la apertura de los procedimientos y la apertura de los algoritmos es súper importante, pero no necesariamente es suficiente para entender lo que pasa acá. Hay algoritmos que todavía no pueden explicar cómo funcionaron, y eso forma parte del diseño técnico del experimento. Hay solo un detalle. La idea esta loca que tenemos nosotros de democracia, Estado de Derecho, no sé, toda esa locochonería que tenemos nosotros, se basa en un principio central y es que el poder debe explicar cómo se ejerce. A menos que uno viva en Corea del Norte, que es como otra película, en general, digo, todo el resto se basa en esta historia de que el poder debe explicar cómo se ejerce. Ese señor que se sentó acá, el intendente tiene que explicar sus acciones. Y si pusiéramos un algoritmo en su lugar, tal vez, digo, deberíamos también lograr que ese algoritmo explicara sus acciones. Si no logramos que eso pase, como pasó en el caso de Missouri, Arkansas, etcétera, tenemos un problema. Los estados deben explicarse. Si no lo hacen, ¿quién tomó la decisión? Y bueno, los países del sur naturalmente no están del todo preparados. Nosotros lo que estamos haciendo, porque ya veo que Álvaro está en posición, es un proyecto de investigación que por un lado estamos tratando de generar investigación para asesorar en cómo se adoptan estas políticas, generando capacidades particularmente entre mujeres y minorías a los efectos de lograr una mayor representación y también una mayor influencia en este campo. Y también lo que estamos haciendo, que también es bastante divertido, es generar proyectos pilotos para entender qué funciona y qué no en este campo y cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas. Y tratar también de que el sur y que los países del sur logren generar capacidades para participar a nivel económico de esto si es que realmente despega. Para finalizar, este campo para mí ofrece este tipo de reflexión de data, que de hecho era una inteligencia artificial,
para quienes sean fanáticos de Viaje a las Estrellas. Yo no digo que yo lo sea, simplemente esto apareció ahí y mira, lo buscaba. Este androide básicamente era un androide que siempre estaba buscando emular a los humanos, ¿verdad? En su búsqueda de la humanidad, era una búsqueda constante de emularla, pero al final Data no logra tener sentimientos, así como nuestras herramientas hoy aparentan ser inteligentes, pero no lo son realmente. Data es la evolución. Y también es un poco el espejo de lo que somos nosotros. Estas herramientas van a tener tantos sesgos, tantos problemas, y van a generar tantas desigualdades, o van a corregirlas, en la medida que nosotros tomemos algunas decisiones que son básicamente políticas acerca de ellas. Y con eso termino. Muchísimas gracias.